Nos encontramos con Doris Johnson, que hoy día nos acompaña para nuestra entrevista número 4. Ella es profesora del Departamento de Periodismo, además es integrante del Departamento de Mediaciones y Subjetividades, y hoy día nos acompaña para conversar sobre migraciones o el fenómeno migratorio en contextos de crisis. Un tema que ha sido bien interesante de abordar en este contexto, a propósito también de lo que ha pasado en nuestro país, sin ir más lejos, lo que sucede en el norte, que hoy día sigue siendo un tema bastante controversial y de suma importancia en términos del resguardo también de los derechos de las personas migrantes y que hoy día ha sido bien conversado. Entonces te agradecemos un montón por acompañarnos hoy día. Este tema siempre despierta mucho interés y estamos muy felices de contar con tu presencia. Así que Muchas gracias, muchísimas Lina. gracias. Bueno, gracias a ti, a Claudia y a las estudiantes por estar acá. Eh, yo creo que, bueno, la idea es un poco, me imagino, como reflexionar, pensarnos en una de las tantas dimensiones de la crisis en la que estamos y que va para largo seguramente y que nos hace replantearnos desde nuestras y las otras subjetividades que conforman este tejido social tan diverso y tan complejo. Así que eso, yo estoy así dispuesta a pensarnos juntos y pensarnos en todas las implicaciones que tiene justamente eh, este proceso migratorio de tránsito en algunas ocasiones que ha despertado tantas violencias, tantas precariedades, tantas caridades también, que no es el punto. Y bueno, y que de alguna manera se mueve en términos de representación y construcciones sociales muy en dicotomías. Yo creo que esa es una de las grandes dramas de los procesos migratorios o de la crisis social que se asume desde la migración. Así que no sé, pues Lilian, por donde tú quieres o donde los estudiantes quieran, comenzamos. Sí. Como tú me das el punto y los periodistas empezamos a hablar y no paramos más. Así que tú me dices por dónde. Me encanta. Bueno, la dinámica es, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas, los chiquillos y las chiquillas van a ir reaccionando en el chat. Podemos nosotras también preguntarles cosas a través del chat, ahí también eso va siendo interesante, que nos van dando feedback de lo que vamos conversando. Y a veces también hacen preguntas y ahí vamos retroalimentándonos. Así que el espacio es bastante abierto. Pero para comenzar la entrevista, preguntarte un poco cuál es tu experiencia en torno a temáticas relacionadas con migraciones, cuál ha sido tu acercamiento a estos temas, desde qué lugares, investigación, ejercicio profesional, etcétera, como para conocerte un poco más. A ver, la migración, bueno, nosotros como los periodistas que trabajamos y tratamos de aprender o de cuestionarnos las narrativas, partimos de alguna manera, y de ahí nos movemos como a distintos lugares, ¿ah? No sé, la política, las migraciones, qué sé yo, las representaciones, género, bla, bla. Pero en toda esa gama, yo creo que siempre nos estamos moviendo, yo también me estoy moviendo, eh, problematizando en torno a la comunicación, entendiendo la comunicación como una forma de estar juntos. Y esas formas de estar juntos implica cómo nos narramos, cómo nos relatamos, cómo relatamos a otros. Inevitablemente nos pone en tensión en esta relación con la otredad, ¿ya? Y desde la disciplina y desde la experiencia académica, uno siempre está cuestionando, tensionando las relaciones con la otredad, o cómo construimos otredad, o deconstruimos otredad a partir de la comunicación, como forma de estar juntos. Y en esa situación, o en esa problemática, surge desde hace unos 2, 3 años más o menos, estos desplazamientos humanos desde lugares de origen acá como un lugar de destino o de tránsito, ¿ya? Y nosotros como país, escondidos en la cola del mundo, habíamos estado en general, salvo en el 90, con la llegada de muchos peruanos, bastante ajenos a cómo relacionarnos con otras culturas que llegan a compartir el territorio con nosotros. Entonces, desde esa concepción, las, los tránsitos humanos, digamos,
desde el 2018, que empezaron a ser 2017, 2016 en realidad, empezaron a ser cada vez más amplios, nos empezó a llamar la atención con Javiera Carmona, que esto empezó a generar una reacción. Y yo diría que la crisis migratoria y lo que hemos ido como estudiando, empezó a generar, exacerbar ese miedo al otro. El migrante representa una amenaza, un miedo distinto, es un miedo racializado, un miedo que pasa también por variables clase, porque no es lo mismo recibir o acoger personas que vienen de países industrializados que de países pobres. Incluso el color de la piel adquiere otra connotación si está asociado a la precarización, a la pobreza, etc. Entonces, dentro del miedo al otro surge además casi aprofobia, que es como fobia a la pobreza, porque el migrante está asociado a pobreza, miseria. Y en ese sentido afea, entre comillas, el escenario. Y como es pobre, es la parte como más deshumanizada. Bueno, y empezamos a observar que en las narraciones periodísticas empieza a retratarse este miedo al otro. A mí yo diría que de alguna manera hay una deconstrucción donde el otro, por supuesto, es un extraño, un distinto diferente. No diferente es la igualdad, sino que diferente es la desigualdad. Y cómo, pensando en los medios, el rol que tienen en el espacio de construcción de realidad, o o reconstrucciones de representaciones, de imaginario, etc., van jugando un papel importante en la formación de opinión pública a partir de estos encuadres o de estos cánones, ¿no? De miedo al otro, de amenaza, feo, pobre, miseria, competencia. Siempre una mirada muy dicotómica, o es bueno o es malo, o es villano o es héroe, o pobre o qué bien. Entonces, esa situación va generando una crisis social, sumada a las nuestras, o digamos a las anteriores. Y eso nos lleva como a observar cómo este proceso social se ha ido distorsionando, se ha ido transformando, se ha ido agudizando, y nos ha costado mucho como sociedad aprender a vivir con otros que consideramos distintos, que no son distintos, pero bueno, para nosotros son distintos, para buena parte de la sociedad. Entonces, también ha costado ver esa lectura mediática y las autoridades, las instituciones estatales, entender que, bueno, de alguna manera la migración también es un acto, en este momento, de sobrevivencia, por cuestiones bélicas, por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, pero es un desplazamiento por sobrevivencia. Y por lo tanto es a nivel planetario. Lo que pasa es que de norte a sur habíamos estado un poco ajenos a estos desplazamientos humanos que de alguna manera han sobrepasado al Estado, a las instituciones y a la sociedad en sí mismo. Entonces, bueno, en ese sentido es como que nos hemos ido preguntando, bueno, después lo puedo decir más adelante, bueno, ¿qué rol estamos jugando nosotros? ¿Cómo estamos construyendo al otro a partir de esta relación, digamos, de puente, aparentemente, entre las instituciones y la sociedad civil, que debieran ser los medios de comunicación? Y, y bueno, en ese rol, más bien hemos visto que se va construyendo este otro amputado, ¿ya? Es la amputación del otro y de sus subjetividades. Y eso nos parece, para no monopolizar la palabra, un problema grave, porque está naturalizándose. Y sobre eso, bueno, como que nos hemos centrado en ver, desgranemos un poco, desmenucemos, pongamos en alerta, tenemos un rol que jugar ahí, y eso abre una serie de dimensiones que un poco es para hacia lo que intentamos construir una ruta distinta. Sí, qué interesante. A propósito de eso y del proceso además que estamos viviendo hoy día de elecciones, quería preguntarte qué usos políticos se le da al tratamiento de ciertas noticias, por ejemplo, a cómo se comunican noticias respecto a migraciones y lo que hay detrás de eso, que tú hablas un poco del miedo, y cómo se relaciona con las propagandas políticas, que hoy día vemos
que aparece con harta fuerza, muy relacionado también en algunos casos a las migraciones y a las opiniones que tienen ciertas candidaturas respecto de las migraciones. Bueno, hay candidaturas más extremas. La derecha en general siempre tiene todavía muy anclado ese concepto de Estado-Nación del siglo XIX. ¿Ya? Entonces vamos defendiendo soberanía, territorio, esta es una amenaza al orden institucional, a nuestras identidades, etc. Bueno, eso es muy conservador, digamos, ¿no? Y rayando en muchas ocasiones para qué lo vamos a feminizar, fascista, en relación a a esa visión del otro. Pero claro, yo creo que en ese sentido los migrantes nuevamente son un instrumento político para acusar o visualizar como un foco de desestabilización más, de crisis económica, etc. Entonces se produce desde los sectores políticos, y hoy día esto es transversal, ¿ya? Porque en ese sentido el migrante o el proceso de migración es cosificado en el sentido que es visto solamente desde una perspectiva económica. Es mano de obra barata, eso está claro, por distintas razones sociales, culturales, en general, ya, porque por supuesto llegan también, incluso los que llegan con gran formación educacional, quedan precarizados por la violencia estatal que se hace en torno a regular las normativas, las restricciones, etcétera, para poder incorporarlo como un otro más válido. Bueno, en ese sentido yo creo que las políticas, el discurso político en general, con más o menos acento, hace uso nuevamente más de este sector de la población. Entonces el problema es que se va instalando ciudadanos, un concepto de ciudadanía muy hegemónico, y donde no se reconocen las otras ciudadanías. Y eso el discurso político lo ve. Entonces, en ese sentido son instrumentalizados. Cuando lo quiero pobretear, podríamos decir, miserabilizar, llamar a esa conciencia social, apelo como a un otro que hay que ayudar, integrar. Pero hablamos de integración, lo que es, a mi juicio, un concepto muy peligroso, porque integrar es que se diluye entre los otros, y al final, en ese aspecto diluido no se reconoce. Y bueno, Claro, y ahí aparece como lo que tú mencionabas hace un ratito, como la caridad, como en contexto de crisis, como la alternativa en el trabajo con migrantes desde un lugar muy asistencial que no lo reconoce tampoco como sujetos de derecho. sí, me parece que hay alguien que quiere levantar su mano. Sí, no sé Paz si parece. Vi una manito, querías decir algo, Paz. o a veces uno la levanta sin querer. ¿Paz? No, Ah, no, parece que no. fue sin querer, ya. Está ahí tu manito pegada, no sé por qué, o es el mouse. Es el mouse. Sí, sí, tiene que ver un poco con esa... se me fue la onda, perdón. No, pero estábamos hablando de la caridad. Sí, ¿En qué sentido eso impacta también cuando hablamos de justicia social? es que yo creo que además que son prácticas bien ancestrales nuestras, que se han ido reproduciendo, o sea, eh, nuestro país, en términos soberanos, tiene esa concepción de identidad de un pueblo muy solidario, pero es un pueblo que vive y se reproduce en torno a la caridad, no a la solidaridad. Entonces, frente a la situación de vulnerabilidad, eh, muy enfocada en la desigualdad y con una connotación muy espectacularizante, vienen estas lógicas justamente de caridad, en vez de apuntar hacia la solidaridad que reconoce al otro como un igual, y no desde la caridad, que es un acto muy desde la dominación al subalterno, al subyugado, al tratar de acoger, arropar en una relación muy asimétrica. Y yo creo que en eso, bueno, las instituciones y los medios de comunicación juegan un rol muy importante en reproducir. Y con lo que hablabas me vino así al tiro la imagen de los niños símbolos de la Teletón, como en ese momento dramático, con una canción terrible y una historia de vida, ojalá muy miserable, no diciéndolo peyorativamente, sino Sí. que como que se exaltan esas cosas, eh, y que tiene este lugar como de pena máxima para que luego la gente vaya y done dinero. Y es un Se juego me bien vino a maquiavélico la porque mente. el otro se siente bueno.
se siente resolviendo algo que no resuelve nada, porque no, no logras cambios estructurales. Pero eso ha ocurrido con los terremotos, con las inundaciones, etcétera. Entonces es el canon, y bueno, es un gesto político súper astuto, ¿no? Nos unimos, olvidamos nuestras diferencias en torno a este asistencialismo caritativo, donde se ven las miserias y las grandezas de distintos seres humanos. Y, y ahí las comunicaciones en general juegan un rol súper relevante, pues esa cadena nacional, está todo esto articulado en torno, bueno, a la Teletón en este caso, pero ¿de qué manera los medios de comunicación o las comunicaciones en general podrían hacer el ejercicio contrario, en el fondo? Como, ¿qué podrían hacer, qué tendría que pasar para que se comunicara el contexto migratorio o pues, se pudiera avanzar hacia la justicia social, hacia reconocerlos como sujetos de derecho? Que sabes que ahí nos topamos, no digo que sea imposible, pero nos topamos con una piedra de tope bien importante, que es la concentración, el poder y control de los medios. Las características oligopólicas de nuestros medios de comunicación juegan en contra de cualquier ejercicio de inclusión, igualdad o más democrático, ¿ya? Las radios pertenecen a grandes conglomerados, todos con un enfoque capitalista, con intereses en esa lógica. Los medios de comunicación impresos tenemos lo mismo. Incluso los grandes medios a nivel internet también. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación siguen inevitablemente reproduciendo lógicas de grupos de interés. Y en esos grupos de interés conservadores, históricamente, burgueses, o sea, la migración se reproduce en la misma lógica. Entonces, yo creo que hay un papel súper importante, porque a veces tú dices, bueno, ¿cómo peleo contra Goliat? Como que me sobrepasa, ¿no? Yo creo que hay primero un ejercicio de conciencia, que estos espacios son los que nos contribuyen a el ejercicio de estar consciente de que el discurso que yo voy a reproducir masivamente va a dejar huella en otros. Por lo tanto, en la medida, seguramente que yo soy más consciente de la mirada dañina y perversa en torno a procesos migratorios, esa mirada la tiendo a reproducirlo, a reforzarlo. Entonces, claro, hay otras formas de hacerlo. Siempre digo a los estudiantes cuando se trata de poner la cabeza en la guillotina, pero siempre hay formas de construir miradas más amplias. Podríamos hablar de la pluralidad de voces, que no siempre están en las crónicas sobre migración, o en los enfoques. Entonces, cuando, por ejemplo, vemos, recuerdo, una de las grandes deportaciones, retornos voluntarios que hubo hace unos años, un par de años tal vez, antes de la epidemia. Entonces, toda la cobertura era en torno a las autoridades, hablando del tremendo esfuerzo que se había hecho, los dineros, el avión que habían puesto, bla, bla, y uno que otro migrante agradecido. Es reforzar la misma. No había ninguna otra mirada, no había ninguna otra voz. Entonces, esa perspectiva es súper nociva. Y ahí yo creo que tiene que haber un acto como de conciencia. Y es lo que uno llamaría el periodismo social. Ese periodismo social es el que no tenemos y el que se puede hacer. Yo no había escuchado nunca el concepto de periodismo social. Si nos pudieras contar un poquito de qué se trata Sí, y qué implicancias puede tener. O sea, el periodismo social entendido también le llaman journalist slowly, el periodismo lento, ¿ya? Pensando en que la actividad diaria del periodismo común y corriente va contra el tiempo, la instantaneidad, llegar primero, la noticia, etc. Entonces se pide como un periodismo social, evidente, para reconstruir las violencias simbólicas, las violencias verbales, las violencias explícitas. En el fondo, un periodismo social con conciencia de cambio social para un mundo más justo, más consciente, más inclusivo, más democrático. Es un periodismo destinado a deconstruir la hegemonía cultural, a reconocer la hegemonía cultural, la social, la territorial, la nacional. Entonces, en el fondo, es para demostrar que el derecho a migrar sí existe,
en este caso, porque hay periodismo social hacia muchas áreas, digamos, ¿ya? Pero pensando lo nuestro, romper con estas asistencialismo que tú también decías, con estas lógicas. Entonces, lo que en el fondo es comprender que la migración hay que mirarla, o representa además un desafío ontológico. Y desde esa perspectiva es ¿qué es ser migrante? Es en torno al migrante, en torno a la migración, hay una pluralidad de subjetividades. Entender que el migrante, que una persona que sale de un lugar, deja su casa, deja sus amigos, deja sus raíces, deja su historia, deja sus recuerdos. Y en el proceso de tránsito, las subjetividades se van transformando en la medida de las vivencias que va adquiriendo y en la medida en que va llegando a un lugar de destino. Cuando llega y es recibido, rechazado, acogido, debe adaptarse. Todo ese proceso del sujeto, en toda su interioridad, en torno a su ser, sufre una transformación radical y nunca vuelve a ser el mismo. Entonces, esta es parte del proceso migratorio. Aparte de lo sanitario, aparte de... O sea, hay historias. Es como cuando, por ejemplo, uno dice, bueno, sobre los exiliados se ha trabajado mucho. El drama del exilio, el desarraigo, el no pertenecer a ningún lado, el tener que haberse visto violentado, a dejar toda una historia. Llegar donde eres nadie, donde no hay redes, donde no hay recuerdos que compartir. Porque podrás contar, pero el otro no conoce esos recuerdos. Eso también lo vive el migrante. Entonces, cuando cosificamos en la narración al migrante sobre pobreza, que conversión una que no, por ejemplo, lo que pasó en Iquique, desconoces toda esa complejidad que es parte de la realidad, es parte del otro. Y ya lo desmitifico, porque tampoco se trata de decir pobre, no, es que es toda la subjetividad del ser humano que ha tenido que transitar, y lo que es más tremendo, por sobrevivencia. Pocos están migrando por expectativas o por... No, hoy el problema, la crisis, es porque es por sobrevivir. Y mañana va a ser peor. Mañana va a ser los temas ambientales, la misma pandemia, las crisis internacionales, etcétera. La economía, la crisis económica que se nos viene más encima. Entonces se va a agudizar aún más. Y no podemos demonizar al otro. Sí, ahí la Connie nos dice en el chat, qué potente eso, a Chile le falta mucho desarrollo de la empatía hacia la otredad migrante. Sí. Sí, por ejemplo, Y, a una estudiante mía, una pequeña anécdota, digamos, cómo se vive. Hizo un trabajo sobre las haitianas que vendían sus trabajos, bueno, en realidad más que sus trabajos, eran cosas de almacén, etcétera, para sobrevivir en todo lo que era Uruguay, en Valparaíso. Y en eso llegó la pandemia. No, llegó el 18 de octubre. Todas las revueltas, etcétera, las protestas en las calles, y cómo ellas empezaron a desplazarse. Pero tenían dinámicas entre sí. Nunca estaban solas. Se ponían cuadra por cuadra en una red de protección. Y había un hombre entre medio. Estaba muy, estaba muy demarcado sexistamente aquello que vendían y cómo lo vendían. Los hombres estaban encargados de ciertos productos, las mujeres de otros. Las mujeres estaban siempre, ustedes las tienen que con los niños. Llevan su maternidad y se hacen cargo de sus niños ahí. Y además venden. Generalmente venden cosas poca cosa. Bueno, ahora con la pandemia he visto que ha crecido el mercado, pero en general en ese momento era el jabón, el confort, ese tipo de productos. Y la relación, a propósito del miedo al migrante, la relación con Nacional, digamos, era de una subyugación tremenda. Nunca miraban de frente. Siempre era solapada, con miedo, con vergüenza. En esa transacción económica, bueno, cuánto vale, tanto, etcétera, siempre con desconfianza. Y las preguntas eran por qué, bueno, porque era el trato que habían recibido. Entonces lo más, comillas, cariñoso que recibían era, ¡ay, qué lindo el negrito! ¿Ah? El negrito, de hecho,
una chica que trabaja en el Hospital Van Buren, nutricionista, decía que, bueno, como muchas mujeres haitianas han parido acá en Chile, le llamaban los negritos. Los negritos. Entonces yo me acuerdo siempre, ¿pero qué violencia? Yo nunca he escuchado una sala con un hospital en ninguna parte. Ahí están los blanquitos, o ahí están los amarillitos. O sea, ¿por qué son negritos? Son niños. Pero claro, esa migración racializada, porque entre comillas, en Chile, como nos creemos mestizos, mestizos bien blanqueados, entonces el negro o la negra viene como a invadir el paisaje. Y a veces Y esta parte, incluso, sí, iba a decir como la transgresión de los límites, por ejemplo, que he visto personas que tocan a los niños, así como, no solo que lindo como desde el decir, sino que estamos en pandemia, no sé, ningún cuidado en llegar y tocar al otro, que además es un niño, no sé. sí, yo creo que hay esa cosa un poco superior. Y bueno, entonces estas mujeres que vendían sus productos para sobrevivir, tenían la experiencia del maltrato. El maltrato marcado por el color de su piel. Lo que le ha pasado a muchos venezolanos, lo que le ha pasado a muchas colombianas en el norte. Se les ve como una amenaza sexual, marital, etc. Y sus cuerpos son muy sexualizados. A diferencia, bueno, por sus figuras, por sus entornos, por su cultura, son muy sexuales y ellos lo sienten. Entonces, además, esta migración que despierta todas estas perversiones en términos de abuso sexual, etcétera, de acoso. Y eso los va marginando. Y se van produciendo estos choques culturales, son nudos de tensión, porque no nos encontramos. Parece bien, bien difícil, porque culturalmente hay una cosa, el chileno es racista. Siempre ha sido racista. En general, obviamente. Esperemos que nuestras nuevas generaciones sean distintas, pero en general somos racistas respecto de los bolivianos, que son los indios, los peruanos. O sea, vemos acá incluso campañas hasta el día de hoy con la convención, cómo el racismo se sale por la piel de todas partes. Entonces, en ese sentido, por eso el rol, en este caso, de las narrativas, de la crónica como algo, un ejercicio, un relato que va más allá del qué pasó, cuándo y cómo, sino que pretende enriquecer esa realidad. ¿Y cómo? A través de esta pluralidad de voces, de experiencias, donde dejo de alguna manera, de demonizar al mí, y lo muestro como un igual en derecho a tránsito y a residencia, y por otra parte, en ese ejercicio, de construir la violencia estatal y de, y de los medios de comunicación en sí. Como, bueno, ahora es más fácil con redes, con, con medios alternativos que se pueden crear, pero yo creo que también hay una conciencia colectiva que debemos internalizar. O sea, esto va a ser cada vez más grande, porque las crisis son más grandes. Y hasta el momento la pandemia fue un instrumento súper útil para exacerbar nacionalismo y expresiones anti-migración. ¿Se acuerdan que al principio salieron que habían la lepra que traían los haitianos, o que eran los migrantes en el norte, que son los que están trayendo la contaminación, etcétera? Doris, dónde podemos leer? ¿Qué espacios hay donde se cuenten otras historias desde otros lugares, donde podamos leer crónicas que tengan un sentido de ver al otro como un igual? ¿Hay medios en donde podamos encontrar esas otras narrativas? Por ejemplo, Gato Pardo, que está en Limpia, trabaja desde otra manera, que es una revista, bueno, histórica, pero ahora está en forma digital, y trata y aborda la migración de una manera súper distinta. Varela, no recuerdo muy bien su nombre, te lo puedo comentar después y enviarlo, ¿ya? Es una cronista Sí, igual mexicana. puedo compartir mientras tanto la revista Gato Pardo, como Sí, para que tú nos puedas ir contando igual y mientras nos vas sugiriendo otros recursos y obvio, después dale. nos puedes mandar material. Sí, sí, después les puedo mandar. eh, de hecho, por ejemplo, los mismos, hay una radio de migrantes en Chile que también, donde se han organizado para, para poder ir
organizándose y generando redes. Yo creo que eso es también importante. Los migrantes hacen sus redes de resistencia y de organización y protección. Entonces tampoco son tan, hay unos capítulos, hay publicaciones, yo después te los voy a mandar porque en este momento no les recuerdo bien, pero hay publicaciones académicas sobre migración, hay unos documentales maravillosos sobre migración, respecto del tránsito que hacen, los que van viviendo y que nos habla justamente de esa subjetividad. Hay unas películas bien interesantes también que pueden ir, no me acuerdo cuál es, pero hay una emisión de Gato Pardo que justamente habla fundamentalmente, está dedicada a la migración. Y la pluma es otra. Una pluma no solo más cuidado, más literaria si tú quieres, pero donde las lógicas de reflexión son otras. Ahí lo puedes, mira, ahí por ejemplo hay alguna, la tendencia, hay una parte ahí a mano derecha mía, izquierda tuya, migración por ejemplo, tú ves ahí tendencia de en Gato Pardo y hay una opción, esa migración. Y ahí van contando historias, etcétera, y vas teniendo una mirada mucho más profunda, que te lleve a pensarnos. Mi internet no está acompañándome mucho, entonces está lento, pero Suele pasar a esta hora, parece que... va a cargar, va a cargar. Sí. Pero bueno, ese es un poco un desafío. Yo no te digo que el periodismo social esté súper consolidado. Es algo que desde algunos sectores, por ejemplo, ellos hacen periodismo social, y Varela en México, una gran cronista, una mujer, pero son pocos. Bueno, la TIRU también trabaja mucho el tema de la migración desde el género, etcétera. Los españoles también lo han trabajado mucho. Pero es distinto trabajarlo desde la academia, como yo que sé, que tratar de entenderlo en una relación más antropológica, más etnográfica, que yo creo que respeta mucho mejor esa subjetividad que queramos identificar y respetar, conocer, incluir. Y también desde organizaciones migrantes, como tú decías, en la comuna de Santiago, por ejemplo, bueno, y en los alrededores, hay varias organizaciones y coordinadoras migrantes que son muy activas y que hacen un montón de cosas y que han estado también muy presentes a propósito de los cambios que ha habido en las migraciones, en las decisiones que ha tomado el gobierno de Piñera también a propósito de algunas Claro, pero por que no ejemplo, son tú ves ellos, deportaciones, pero que son retornos voluntarios. exacto, que son expulsiones, con eufemismo. Pero por ejemplo, esas organizaciones que son tan importantes no están en ninguna parte vistas. Se ve como un migrante desprotegido. Y ellos también generan sus propias redes de resistencia y organización. Y eso es súper hermoso. Por ejemplo, también en Iquique, y hay otros lugares, que digo, en Calama también, hay refugios que les permiten, los acogen en el camino de transición, les dan hospedaje, una buena comida, una ducha, pero deben partir al otro día. Esa es la obligación. Nadie puede quedarse ahí. Otros los ayudan y los orientan para, por ejemplo, se organizan con comercio informal, para juntar unas monedas, un poco de dinero y poder tener el bus y seguir en viaje. Entonces, hay ciertas ONG y ciertas organizaciones civiles que forman parte de esa red. Entonces, pero eso también es importante conocer, o sea, sociológicamente es súper interesante conocer esa experiencia. Sí, me hiciste recordar que en algún momento también supe de personas que ayudaban a la recuperación de las maletas de personas migrantes, porque cuando llegan a Chile, como que sus maletas son retenidas y quedan en unos containers por meses y quedan sin su equipaje y algunos los pierden. Exacto. Y pensar que el equipaje es lo único que traen. Lo que arrastraron por millones de kilómetros, donde viene parte de su historia, una foto, un objeto. Por lo tanto, no es solamente el objeto material, es todo lo que representa. Y ese objeto es como perder parte, ir perdiendo pedazos de ti en el camino. Por lo tanto, creo que no sabía de eso, pero me parece una acción social, una acción colectiva súper importante y potente, porque tiene que ver con sus memorias. Sí, y son cosas tal vez no tan conversadas. Yo en realidad eso lo sé porque mi mamá, que es secretaria, tiene varios amigos haitianos que viven cerca de su casa, en Santiago, en San Ramón,
y en un momento empezó a surgir esa problemática, pues, y se empezaron a organizar, y bueno, y ella me iba contando lo de las maletas, y además ni siquiera hablaban el idioma, entonces fue bien complejo, y mi mamá en algún momento les ayudó también como a ir al aeropuerto, y me decía con mucha pena que había containers enormes, llenos de maletas de personas que venían de Haití, y que no les habían entregado sus cosas, y tampoco entendían por qué se las habían retenido. Es que el idioma es otra tremenda barrera. Sí, Yo creo que en sí, eso, por complejo. ejemplo, en lo que tu experiencia o lo que tú estás contándonos, nos da cuenta, nos hace nuevamente, es una obviedad, pero poner acento en lo importante de la organización. Y muchas veces la comunicación masiva puede ayudar a darles cuenta a ellos de las redes donde las pueden integrarse para poder protegerse y poder armarse en una tierra inhóspita, en un territorio que se les es negado, y, y donde hay una serie de regulaciones que les van poniendo cortapisa. Entonces, porque en el fondo, si migrar es un derecho, desde esa organización ellos pueden reivindicar sus derechos, esa resistencia, para ser uno más. Entonces, en eso, digamos, Sí. yo creo que en términos generales o sintéticos podemos decir, necesitamos actuar indisciplinadamente, pero interdisciplinariamente. Qué Desde, bonita manera de decirlo. desde esos desbordes, porque nuestras disciplinas tienen incluso bordes y límites muy conservadores. Bueno, yo digo, nosotros tenemos que ver desde los desbordes de ese disciplinamiento, pero interdisciplinariamente. Porque las subjetividades justamente Sí. nos dan cuenta de todo eso, sociológicamente, psicológicamente, antropológicamente, etnográficamente, comunicacionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y entenderlo, y además en esta lógica entra la historicidad, la trayectoria, la historia que hay detrás de cada eso. Es una cosa, por ejemplo, por esto, se me vino a la memoria, cómo en estas narraciones tan llenas de estereotipos, tan básicas, con las que nos informamos sobre, comillas, la crisis migratoria, están tan descontextualizadas. Nadie sale de su tierra porque quiere, ni deja todo porque quiere. Entonces, o de su tierra que lo vio nacer, donde están enterrados sus familiares, donde nació, donde jugué con tierra, donde estuvo mi escuela, donde todos hablan el mismo idioma, etc. Son razones muy potentes que te hacen salir. Entonces, desde ese desarraigo, uno piensa, bueno, además hay desarraigos que se generan internacionalmente, por intervenciones extranjeras, Siria, por ejemplo. Ahora están todos con toda esa oleada, pero ¿quiénes son los causantes de todo eso? O sea, yo creo que esas lógicas son las que en términos comunicacionales hay que recordar. Son provocadas por grandes intereses económicos de distinto tipo que obligan a los más vulnerables a estos desplazamientos y después nadie los quiere. Sí, o lo que está pasando ahora con los talibanes y el Exactamente. retiro de ciertas tropas, en fin, que finalmente terminan generando grandes migraciones o flujos migratorios, porque la gente no quiere simplemente vivir en esas condiciones, Pero claro, o ve amenazada su vida. pero ¿quiénes generaron eso? Estados Unidos en el 2010 y un poco antes. Entonces, claro, han pasado todos estos años, bueno, vino toda una cadena de intercambio, bueno, problemas políticos, sociales, etcétera. Pero digamos, los orígenes de la exacerbación de talibanes, de sunitas, etcétera. Entonces, esos conceptos yo creo que son importantes por un tema de entender el contexto en que se producen estos desplazamientos tan importantes y tan huérfanos de los migrados. Sí. Es que con esto que hablabas de los grandes poderes que finalmente son quienes causan los fenómenos migratorios por causas humanitarias, me acordé, hay un podcast que es muy bonito, no es sobre migraciones, pero es sobre historias, y se llama Las Raras. Y la consigna es como historias de libertad. Y es un podcast muy lindo, ocupan paisajes sonoros. Y en la temporada que están ahora lanzando, que están lanzando un capítulo semanal, hablan de las saharaui. Yo nunca había escuchado hablar
de las saharaui, no sabía que existían, lo supe por el podcast, y que retratan de una manera muy bonita algo que es muy duro, y que son tribus nómadas que vivían en el desierto del Sahara, que ellos lo pronuncian de otra manera, obviamente, y que también por las invasiones extranjeras, y que es un territorio que ha estado hoy día todavía a manos de distintos países, entre medio tuvo España, Marruecos, en fin, otros países también que tienen las tierras tomadas. Hay un campamento que se supone que era momentáneo, que lleva desde los años 60 eh, allí, y que al final los niños han tenido que emigrar, que hay países que les han permitido que sus niños vayan a estudiar, en fin, como que toda una realidad muy dura, y que están ahí como en situación de emergencia hace cuántos años. Sí. Eh, y qué importante contar esas historias, porque si esas historias no se cuentan, uno no tiene idea. No sé, yo no tenía idea que existían tribus nómadas en el desierto, por ejemplo. Y me hace recordar otras cosas que, bueno, sí uno sabe, pero me acordé a propósito de estas violencias en Estados Unidos, las rejas, los freezer, donde dejan a los migrantes con temperaturas bajo cero, muertos de frío, como un castigo por haberse atrevido a cruzar la frontera, los niños separados de sus padres o de su madre, no importa lo pequeños que son. Entonces, todas esas violencias estatales, naturalizadas, permitidas, incluso a nivel internacional. Porque si eso mismo ocurre en un país en los cuales se tienen intereses las potencias, o sea, hay bloqueo, hay de todo, por esa violación de los derechos humanos. Pero estas grandes potencias, por ejemplo, el otro día estaba leyendo, hay un libro muy bueno que se llama Migraciones, que lo publicó la Claxo recién, y se baja gratis, está en PDF. Y también reúne una serie de historias y de reflexiones de distintos antropólogos a nivel latinoamericano fundamentalmente, y había un estadounidense y uno europeo. Y justamente dan cuenta de cómo en estos procesos de los países industrializados, los países ricos, no hay no se respeta ningún derecho internacional prácticamente. Los dejan morirse, que se ahoguen, etcétera. Siempre hay algunas organizaciones, ONG, que están en su rescate, pero es la degradación, el otro como una amenaza, como un peligro y que no vale. Lo que en algún momento eran los esclavos, es lo que está pasando hoy con los migrantes. Y yo creo que en eso el mundo entero se horroriza de repente cuando ve al niño. ¿Te acuerdas del niño ahí en los Balcanes? Creo que fue, cuando apareció muerto en las rocas. Hay ciertas escenas que parece que despiertan el morbo, la caridad, el horror, pero esto ocurre todos los días. Y, de repente, y cuando vemos lo que pasó en el norte, como que nos acostumbramos a vivir con eso. Como que ya no conmueve. No. Porque a mí en esto del norte, por ejemplo, me llamaba la atención que había tanta gente mirando y no hacía nada. Nada de nada. Cómo destruían y quemaban. Eso es zapatear a alguien que está en el suelo, es una cosa monstruosa, diabólica. Pero eso, porque la violencia, porque la migración es eso, una amenaza. Y ante la amenaza, el clan se defiende. Y se organiza. Y se organiza. Sí. Me acordaba cómo conecta un poco esto con la entrevista que hacíamos, la primera, que Álvaro nos hablaba de la importancia y el poder que tenemos también en el registro, de poder contar con registros, de poder contar lo que está pasando, y a propósito de las violencias, que también es importante como pensarnos cuando hay una situación de violencia, que no somos espectadores, somos cómplices en ese escenario. Cuando alguien está siendo víctima de violencia y nadie hace nada, está bien, es importante el registro, pero no es lo único. No puede ser que estemos todos grabando una situación y nadie esté deteniendo que esa situación ocurra. O sea, como que también tengamos en cuenta que tomamos una decisión en eso, somos espectadores, pero en el fondo estamos siendo cómplices o hacemos algo al respecto.
pero no hacer nada me parece igual de grave que quien comete la agresión. Como un poco pasa también en el contexto escolar cuando hay acoso, bullying, no sé, matonaje escolar, hay un curso completo que mira y no dice nada. Yo creo que esa misma imagen yo la llevaría a los medios de comunicación. Registran, pero no hacen nada. Generalmente tienen un discurso bien hipócrita. Hay imágenes muy violentas, pero el discurso es súper higiénico. Y Sí. Micaela parece que levantó su manito. Y Micaela, tienes la palabra. Sí, ¿me escuchó? Sí, Que a veces esa situación en la que uno se convierte cómplice es también a partir del mismo miedo que se siente como hacia la sociedad. Por ejemplo, no sé, una situación de un asalto en la calle, como que ya nadie se mete porque nadie sabe lo que va a pasar con el otro, pues entonces como que a veces uno reacciona con valentía porque uno no sabe cómo va a reaccionar hasta en el mismo momento, pero siento que hay como miedo hacia el otro, hacia lo que vaya a pasar porque no se sabe lo que va a hacer el otro. Lo mismo, por sí, ejemplo, en ese momento quizás los que estaban quemando, no sé, pues nadie se acercó a intentar evitarlo porque también les tenía miedo. No sé, quiero imaginarme algo así. Siento que hay mucho miedo hacia el otro. sí. Y el problema es que el poderoso siempre se aprovecha del miedo del otro. Y de alguna manera yo creo que eso es porque no podemos pensar en acciones individuales. Porque yo te encuentro toda la razón, o sea, si yo veo a alguien con un cuchillo o con una pistola, podré llamar a la policía, podré gritar escondida para que sienta que alguien lo está viendo, podré pedir ayuda, pero seguramente no me voy a atrever a, a ponerme entre medio, ¿ya? Nunca tan kamikaze, pero uno sí puede, yo creo que en términos de que todos somos conciencia, somos más que otros. Y frente a la agresión verbal o ese tipo, o psicológica, u otras, sí podemos reaccionar, como cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, ¿no? Y decimos, bueno, tenemos que estar atentos, tenemos que ser todos uno en torno a erradicar eso. Yo creo que frente a eso, en la medida que todos somos más conscientes y nos atrevemos, eh, podemos ir educándonos de otra forma, erradicando eso, porque si no son como eh, actitudes súper que todos podemos tender a eso. ¿Ah? Yo no, lo último que quiero me caer es pensar que tu postura es individualista. No, creo que en general a veces dice, bueno, si no me meto yo, no me toca. Cuesta involucrarse, Sí, porque nuestra sociedad es siento así. que un poco esa pérdida de miedo se reflejó en el estallido social. La gente se unió y se dio cuenta que eran más y se perdió un poco el miedo ahí. Claro, pero es cuando sentimos que somos más. Pero esa conciencia colectiva, yo creo que uno puede educarse. En la medida en que uno, por ejemplo, uno, si tiene niño, al niño desde pequeño empezamos a ver que somos todos iguales, que es impensable despreciar a otro, etcétera, vamos generando eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que me contaba una profe que venía en el bus desde Villa Alemana a Playa Ancha. Y el bus venía lleno y subieron una pareja haitianos, no sé, afrodescendientes. Y venían unos obreros sentados. Y empezaron a hablar, mira el par de Super 8, y muertos de la risa. Entonces, burlándose, algo muy degradante, y hubo gente que se reía así solapadamente, como medio culposo, otra gente que movía la cabeza, pero nadie fue capaz de decirle a alguien, o sea, ¿cómo te atreves? Bueno, yo creo que también, porque además somos una sociedad súper agresiva. Mm. Acá tú, incluso a veces cuando le dices a una persona que por favor respete la fila, te pueden empapelar. Entonces, Mm. también nos tenemos miedos entre nosotros, porque somos una sociedad muy violenta, muy agresiva. Y estamos Claro. canalizando, por ejemplo, frente al migrante, gran parte de nuestra agresión. Mm. Y era un poco lo que decía la Micaela, pues que en el fondo es el miedo al otro el Sí. que todo el rato justifica nuestro actuar porque hemos sido educados en tener miedo. Y en la violencia. Mm. Sí.
qué potente hacia dónde nos lleva a hablar de migraciones, como Sí, están tan unidos sí. la violencia, las migraciones y la exclusión, la marginación, etcétera. Y qué triste que sea de esa manera. Yo creo que la migración, Estamos... Vale. no, que pensaba que la migración no la podemos separar a propósito de lo que tú estás, justamente de xenofobia, de chauvinismo, de sexismo, de machismo, de patriarcado, de violencia económica, va todo junto. Y yo creo que nosotros, por el experimento político en el que hemos vivido hace unas cuantas décadas, hemos perdido humanidad y solidaridad. Y en nuestra cotidianidad somos agresivos. Entonces, cualquiera que viene, en comillas, a atentar contra nuestro territorio, nuestro, comillas, seguridad estatal, sale con mayor fuerza esa agresividad. Y en ese sentido, yo creo que eh, la, todas las personas que están llegando desde otros lugares están siendo el flanco de eso, o del pobreteo o de la violencia. Sí. Estamos en un momento muy desafiante, creo, culturalmente, socialmente, políticamente, que es clave, creo, para poder superar o no estas dificultades de las que estamos hablando. Así es que me parece muy, muy valioso lo que estamos conversando, lo que nos has ido contando, Doris, hacia los lugares que nos has ido llevando, como a recordar historias, experiencias, a mirar, como que nos despiertas un poco esas antenitas, así como decir, a ver, ¿qué está pasando ahí? Y creo que eso es algo muy, muy importante. Estamos cerquita de la hora de cierre de la entrevista, así es que para finalizar, como última pregunta, quisiera saber qué aprendizajes has tenido tú trabajando estos temas que pudieran como orientarnos de alguna manera en el trabajo con migrantes o en las acciones que podamos hacer para poder conseguir más justicia social en la temática de migración. Yo creo que, a ver, si lo pudiera eh, sintetizar, yo diría que mi mirada de las narrativas, desde los relatos, en términos muy amplios, no solamente periodísticos, se ha ampliado. Es como reconocer la multidimensionalidad del ser humano, la diversidad realmente cultural y lo difícil que es el desafío de la interculturalidad. Porque generalmente nos estamos moviendo en nociones multiculturales, transculturales, donde decimos, ya aquí podemos convivir todos, como un carrito, no sé, como un tren, carro cultura A, B, C, D, no. Y yo creo que lo interesante de esto es como ver los desafíos de la hibridación cultural. Hibridación no es la dilución, sino que lo difícil que es generar un espacio donde podamos compartir interculturalmente y reconocer que las otros también traen la riqueza cultural que enriquece la mía. Y yo creo que ese proceso, cuando está eso sí, tramado por la violencia, es imposible de hacer. Ahora, todos los procesos de hibridación cultural inevitablemente tienen procesos de tensión, es obvio, pero creo que en esta coyuntura actual se hace más difícil, pero yo creo que ese es el desafío. ¿Cómo nos encontramos interculturalmente? Desde la relación con un otro igual. Y yo creo que lo otro, el desafío, es yo creo que asumir nuestros rasgos hereditarios de racismo, tan internalizados como nuestros machismos, más allá de nuestras reivindicaciones, el machismo sí, perdón, el racismo, muy marcado en nuestro lenguaje, en nuestra mirada, en nuestra relación. Y eso, insisto, puede ir desde el pobretear hasta el denostar. Entonces yo creo que esas son cosas súper importantes y cómo desde esa lógica sentir y pensar que por lo mismo la migración modifica totalmente el sentido de la vida, del otro, de la cultura, del territorio, de la soberanía y de los legados. Eh, y es como nacer de nuevo. Pero
encontrando la forma de estar juntos, en armonía. Son como desafíos generacionales, pero creo que la academia desde la Tremendo. discusión puede contribuir, pero Totalmente. indisciplinadamente. Me gusta eso, indisciplinada e interdisciplinariamente. Exactamente, sí. Me gustó mucho esa expresión. Aquí la Anita nos puso en el chat que sería genial llevar estos espacios a los territorios, ya sea a través de juntas de vecinos, colegios, etc. Yo Bueno, también. importantes desafíos. Ojalá que contagie este ánimo al curso, a quienes están escuchando. Y bueno, en miras también de las grandes transformaciones que pueden ocurrir a propósito del momento que estamos viviendo. Sí, yo felicito a Anita porque me parece que es súper excelente su idea, también que nos vayamos abriendo los espacios, los aforos y todo eso. Yo creo que es importante llevar esto a los territorios. Es ahí donde hacemos las grandes transformaciones, en el trabajo de campo, en la relación con el otro en la calle, saliendo de nuestras oficinas. Bueno, y algún día podremos salir de este espacio y poder encontrarse de otra manera, sí. En 3 dimensiones, ya no más en Exacto. 2. Sí. Sí, es cierto. Oye, muchas gracias, Doris. Ha sido muy interesante la conversación. Ha sido estimulante también como hacernos nuevas preguntas y mirar al otro, que es tan importante. Así que muchas gracias por Súper acompañarnos. agradecida porque fue como pensar juntas y pensarnos juntos, así que a mí me encanta ese ejercicio de reflexionar en voz alta, que es lo que hemos hecho. Así que gracias por darme el espacio para hacerlo y no sé, pues nos veremos, fue un placer. Un abrazo grande a todos, que tengan buena tarde y no dejen de cuidarse, ¿ya? Que estén bien. Un abrazo. Nos mandas ahí También. los datos de dónde leer buenas Sí, crónicas. me comprometo a mandártelos, ¿ya? Un abrazote grande, que estén Súper. bien. Chao, chao. Cuídense, que estén bien. Gracias, Doris.